baja el sol, y ellas se preparan para salir al aire. Noche de brujas. El hechizo perfecto de información y diversión. Y sí, seguimos acá en este último bloque del programa con esta música que ya nos transporta a la parte, digamos, misteriosa del programa. Exactamente, lo que hemos dado a llamar el segmento embrujado de nuestro programa, y que ya nos va como envolviendo en un ambiente misterioso, ¿no? Esotérico, turbio. si se quiere, turbio. Contame, Maca, que vos sos la que tiene la información de primera mano. ¿De qué se trata esta semana? Nuestro bloque embrujado. ¿Qué podemos contar hoy? ¿Qué podemos contar? Vamos a estar hablando del Titanic. Ajá. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Se trata de un transatlántico de bandera inglesa que colisionó contra el famoso iceberg en su viaje inaugural. Esto costó la vida de 1.500 personas. Por lo cual se recuerda este episodio como uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Esta tragedia, como todos sabemos, dio origen no solamente a investigaciones, a libros, sino también a una famosa película protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, de la que tanto se habla por la famosa tablita. Sí, la escena de la tablita. Miércoles, le podía haber dejado espacio, Kate, ¿no? La realidad Totalmente. es que hay algo mucho más polémico en torno a esta embarcación, por cuanto hay una teoría conspirativa sobre este accidente que indicaría nada más ni nada menos que el Titanic nunca se hundió. ¿Cómo es eso? Así como me escuchan. Exactamente. Quien se hundió en realidad es una embarcación gemela llamada el Olympic. No. Sí, ahí paso a contarles entonces la historia. El Olympic fue botado al mar en octubre de 1910 y realizó su primer viaje recién el 14 de julio de 1911, es decir, aproximadamente 6 meses más tarde. El capitán era Edward John Smith, quien comandaría además el primer y último viaje del Titanic. A los 3 meses, este negligente capitán tuvo un grave accidente al chocar contra un buque de guerra. Parece ser que la turbulencia de la hélice del Olympic fue lo que, digamos, de alguna manera hizo que el otro buque se acercara. Lo real es que al analizar los hechos se declaró culpable al Olympic, por lo cual obviamente el seguro se negó a cubrir los gastos por la reparación. Ajá. Acá justamente es donde comienza la intriga que esta noche les ofrecemos en Noche de Brujas. Se relaciona con una interesantísima teoría de la conspiración de este no hundimiento del Titanic, en donde se postula que por problemas financieros de esta empresa llamada Estrella Blanca, obviamente no podían hacer frente a los gastos de la reparación, tenían que evitar la bancarrota, entonces se opta por cambiar los 2 barcos, el Olympic y su mellizo Titanic. De esta manera se enviaría al falso Titanic a un viaje del cual nunca tendría retorno, a fin de cobrar el seguro. Entonces quiere decir que el que navegó en realidad era el Olympic con todas las personas. Exactamente. Todas las personas que murieron en realidad no iban en el Titanic, sino en el Olympic. Exactamente. No era igual tan macabro. La idea contemplaba ir a rescatar a las personas. Ahora vamos a ver cómo es que falló esto en el interín. Y por eso, bueno, tuvo un tremendo costo humano, ¿no? Sí. Si bien el Olympic fue arreglado, pudo ser puesto nuevamente a flote gracias a la reparación en profundidad que se llevó a cabo en Belfast, los daños fueron fatales al punto que la vida útil que tenía esta embarcación pasó de 20 años a solamente un par de meses. De esta manera era obvio que no se iba a recuperar toda la inversión que se ponía en la reparación, con lo cual iba a generar unas pérdidas increíbles. La compañía necesitaba claramente que el seguro ponga el dinero. El seguro, a su vez, no estaba dispuesto a pagar, a indemnizar, porque solamente lo haría en caso de daños o hundimientos por causas naturales, y no como sucedió, que fue una negligencia del capitán del Olympic. Entonces, según esta teoría conspirativa, los accionistas principales de la empresa, con total frialdad,
intercambiaron al Titanic por el Olympic para hundirlo en el viaje inaugural. A finales de 1911, los dos barcos estuvieron juntos en Belfast y se presume justamente que ahí es donde se hizo el cambiazo. Este intercambio no fue difícil de desarrollar porque eran barcos iguales, gemelos, ¿sí? Ujú, Es decir, tenían las mismas características, no solo de tamaño, sino también en los detalles. ujú. Pero tenía el Olympic ya tenía sus deficiencias, ya no eran ahí tan iguales, pero el Olympic ya era defectuoso. Ya en Pero ese se tiempo. encargaron de taparlo. Claro. Por ejemplo, para que no se note lo de los pisos, que estaban ya viejos, que estaban encima emparchados, todo, mandaron alfombrar. Ajá. Después reescribieron los nombres en las cubiertas, sustituyeron rótulos y el nombre de los cascos en hierro, intercambiaron manteles, menúes de los restaurantes y los botes salvavidas. En mayo de 1911, el Titanic es botado, pero recién al año va a realizar el viaje inaugural. Ujú. Con lo cual, si bien muchas teorías dicen que la diferencia radicaba en la cantidad de camarotes, el Titanic tenía 4 más, la realidad es que pudo haberse también modificado, es decir, haber puesto ventanas Claro. y listo, que Sí. por fuera parezca, total tuvieron un año para trabajar. Ujú. Esta tardanza, bueno, se atribuyó a todos estos cambios que se realizaron y además porque el Olympic era mucho menos lujoso que el Titanic. Ujú. Entonces había que pasar aditamentos, mobiliarios lujosos, como para que la gente no se dé cuenta, no percibiera. Todo un trabajo. te digo, ¿eh? Exactamente. Y con tal de cobrar el seguro. Tenía cualquier muchas cosa. ganas de cobrar el Sí. seguro. Cuando el Titanic abandona Belfast rumbo a Southampton, el Reino Unido estaba en el medio de una crisis del carbón, por lo cual muchos de los trabajadores necesitaban viajar a América y de todos modos se negaron a subirse al Titanic. Mm. Muchos. ¿Titanic u Olympic? Ahí es donde yo ya me empiezo a confundir. Desde ahora le vamos a decir Titanic al no Titanic, Claro. al Olympic. Es el Olympic, pero se le dice Titanic, para que la gente lo Claro, identifique. claro. Ya estamos hablando del otro, es decir, ya conté más o menos cómo se refaccionó el Olympic, se le Entonces, hizo una Olympic lavadita de ya ahora cara. es Titanic. Claro. ¿Y Exactamente. el verdadero Titanic a dónde fue a parar? Está Quedó, no, quedó estacionado, digamos, guardadito. guardadito. Bueno, muchos trabajadores se rehusaron a viajar. En medio de la huelga, además, otro dato que llamó mucho la atención es que el Californiano, que es otra embarcación, sabiendo que había mucha gente desesperada por viajar hacia América, consiguió carbón, no tuvo ningún tipo de problema, pero envió el barco sin pasajeros. Solamente llevó mantas y jerseys. Raro. Raro porque justamente el Californiano va a tener una gran importancia sobre el final de esta historia. Sí, sí. En el interín, más de un centenar de pasajeros de primera clase del Titanic deciden a último momento dejar sin efecto su pasaje. Muchos de ellos obviamente tenían acciones en la línea Estrella Blanca. Entre ellos estaba J.P. Morgan, que era banquero y accionista de la línea Estrella Blanca, quien también canceló ese billete diciendo estar enfermo. ¿Pero qué pasó con este hombre? 2 días más tarde se lo encontró en Francia con su amante. Ah, bueno. O sea, ¿hasta qué punto estaba tan enfermo? Raro. Claro. Tan enfermo no estaba. Otra pista contundente, y es que fuera del mobiliario de lujo propio del barco, ninguna obra de arte de las que supo tener en algún momento el Titanic original se encontró en el barco hundido. O sea, esas quedaron todas en el Titanic real, digamos, en el verdadero. O no quedaron directamente. No quedaron. No, no pusieron nada de No valor quedaron porque no realmente. podían ponerlo en el Olympic. El Olympic no era tan lujoso. No daba ponerlo, digamos, en un camarote, poner algo Picasso, ¿viste? Como decir de una manera. Después, uno de los botes salvavidas que encontró el californiano llevaba inexplicablemente la inscripción Olympic. Esto ya es otro dato certero. Ahora, con tantos años que está, ¿no? Hundido el Titanic. Y por, digamos, el agua, ¿no? Y las bacterias, todo lo que hay, todas las cosas que hay abajo en el fondo del mar. Eso no va, digamos, carcomiendo de a poco, no va No, por la saliendo temperatura la del pintura agua, no. para que se vea algo de lo que Se realmente salió, era. sí se salieron 2 letras. Te estás adelantando, me estás complicando el trabajo. Se salieron 2 letras de la inscripción Titanic. Dicen que de fondo
se ve lo que en realidad hubiese estado en ese lugar. 2 manchas. Una M seguida por una P. ¿Será de Olympic? Ay, Dios. Se las dejo picando. El mismo día del accidente, cuando el californiano llegó a la zona donde justamente ocurrió el desastre, se detuvo allí con los motores encendidos. El capitán se tiró a dormir en el puente en vez de ir al camarote. Eso llamó también mucho la atención. Y esa noche el Titanic cruzó 3 mensajes con esta embarcación, entre los que se informaba la posición en la que se encontraba. Más claro, Sí. vayan echándole agua. Además también se había especificado la ubicación del iceberg, el cual se dice, según las investigaciones que se realizaron, aún sin luna tendría que haberse visto a 8 kilómetros de distancia, con lo cual el margen de maniobrabilidad del Titanic daba para poder esquivarlo. Sin embargo, no hubo caso, se colisionó y por desgracia, después lo que pasó fue que el Titanic confundió un tercer barco que se dedicaba a la pesca ilegal con el californiano, que es justamente con el cual se tendría que haber encontrado. El barco de la pesca ilegal, en realidad, confesaron haber visto las bengalas de colores, que son justamente las de emergencia, pero que no pudieron hacer nada porque obviamente estaban fuera de la ley. Se iban a meter en flor de lío. Después del incidente, lo más raro es que imperó la calma. Dice que los capitanes, como si nada, actuaban. De hecho, una mujer que se acercó a increpar a uno de los capitanes, le había llamado la atención que le contesten: quédate tranquila, va a venir el californiano en un ratito a buscarnos. ¿Cómo es que sabían eso ellos? ¿Y cómo es que estaban tan Ellos tranquilos ya también? sabrían. Ujú. O sea, o son suicidas o pensaban que realmente se iban a salvar. No es que realmente pensaban que se iban a salvar. Hubo ciertos errores. Esto fue lo que pasó. Del Titanic se arrojaron 22 bengalas blancas, rojas y azules. Las blancas por lo general están ligadas a festejos, fiestas. claro. Exactamente, festejos. ¿Qué pasa? Desde el californiano, que en realidad estaba a 30 kilómetros de distancia, las apreciaban color blanco. De hecho, esto es otra cosa que llamó mucho la atención. El capitán de esa embarcación dicen que a cada rato preguntaba de qué colores eran las bengalas. Ah, bueno. ¿Acaso estaba esperando que sean las azules o las rojas? Claro. Raro, también muy raro. Otra cosa que se cuestionó mucho es el hecho de que hayan dejado salir tantos botes a medio llenar. Eso llama mucho la atención. Digamos, pasó un en la impacto de película, tales ¿no? características, exactamente, un impacto de tales características. No, ¿entendés? Aprovechar cada espacio. Claro. La excusa era que si se lo sobrecargaban se podían hundir, ¿no? Pero tampoco la Exactamente, mitad. Claro. Una cosa es sobrecargarlos y otra cosa es llenarlo por la mitad. Después, según trascendió, pasaron 35 minutos para enviar la primer señal de auxilio. El mismo tiempo se demoró para enviar el primer mensaje de radio de emergencia. 45 minutos pasaron antes de encender las bombas y ese mismo lapso de tiempo para empezar a preparar los botes salvavidas. Finalmente, 1 hora y 25 minutos pasaron para que el primer bote zarpara. Un desastre. Terrible. Se confiaron. ¿En algún momento pensaban realmente que estaban llevando pasajeros, que estaban llevando vidas, que estaban jugando con la gente? Digo Es yo? que no les importó nada. no es tan... A ver, Tenían planeado que se iban a salvar con el ese es californiano. plan. Exactamente. Pero si no Estaba lo hubieran todo bajado fríamente con- calculado, pero hubo determinados factores que fallaron. Ujú. Entonces ahí es donde se complicó la cosa. De hecho, dicen también que en realidad iba a chocar contra otra embarcación. Cuando vieron lo del iceberg, el californiano le manda la ubicación y listo. Era más fácil, era más creíble y era algo natural. Ya ahí no iban a poder nunca aducir que era por negligencia. Claro. Se dijo, por último, que Estrella Blanca no quebró, que efectivamente pudo cobrar el seguro y así seguir operando. Incluso el Titanic original, ahora navegado con el nombre Olympic, en realidad nunca visitó el fondo del mar. De hecho, siguió navegando por otros 20 años. Ajá. Es decir, Bajo si el nombre fuera- Olympic, ¿no? Exacto, si fuera el Olympic realmente, eso nunca hubiese ocurrido. Recuerden lo que acabo de comentar al principio, Que había bajado meses muchísimo la vida. de vida le quedaban, 20 años. Como si fuera poco, participó de la Primera Guerra Mundial y hasta llegó a hundir un submarino alemán.
Ah, mira, un transatlántico estuvo en medio de la guerra. Exactamente. Bueno, muy bien, increíble. La verdad sí, a mí me deja muy intrigada. te digo la Escalofriante, te pone a pensar, la verdad que te deja, te lleva a plantearte muchísimas Frappé. cosas. Frappé, más porque uno sigue la historia y está muy al tanto de lo que ocurrió justamente por la película y ahora se viene a enterar de todas estas cosas y te deja pensando, sinceramente. Ahora, ¿dónde estará el verdadero Titanic? Ahora, hoy en día, ¿no? 2014. ¿Qué es de la vida del Titanic? Y hasta hace 2 Sí. años seguía, no sé ahora, no te quiero mentir, pero hasta hace 2 años seguía ahí firme. Ujú. ¿Te das cuenta? Y uno nosotros creyendo que estaba hundido ¿Te das cuenta? No, nosotros reparando solamente en la tablita. en la tablita. Muy bien. Bueno, Maca, impecable la sección. La verdad que nos has dejado a todos boquiabiertos. Anonadados. Anonadados, exactamente.